El algodón entra a la planta de hilado en balas de algodón firmemente empacadas. Las balas se abren y se colocan en una máquina removedora. Esta máquina remueve pequeños mechones de algodón de la parte superior de cada bala. Los mechones de algodón pasan a través de conductos a una cámara donde son limpiados. El poliéster también tiene que abrirse, pero no necesita ser limpiado, puesto que es una fibra hecha por el hombre y ya está limpia. Las cardas operan a altas velocidades. Estas máquinas tienen una serie de rollos cubiertos con muchos dientes de metal que se usan para separar y estirar las fibras de algodón en forma de cuerda, formando lo que se llaman mechas. Las cardas también limpian las fibras de algodón. Las mechas de varias máquinas diferentes se combinan y mezclan, formando carretes más grandes. A esto se le llama reunión de mechas. Las fibras de algodón se peinan para estirarlas aún más y sacar las fibras que son demasiado cortas. El peinado produce un hilo más fino y suave. Las fibras de poliéster no necesitan ser peinadas, puesto que ya son rectas y con una longitud uniforme. Las mechas se pasan por esta máquina para mezclar varios carretes y producir hebras uniformes. Las mechas están ahora listas para el paso por mechera. Después del peinado, la mecha todavía es entre 200 y 600 veces más gruesa de lo que será cuando finalmente se convierta en hilo. Las mecheras reducirán la mecha en uno de 3 diferentes tamaños. Por primera vez se agrega una ligera torsión a la mecha. A esto se le llama paso por mecheras. Las hebras de hilo de algodón o poliéster se llevan a una continua de hilar hasta que son del tamaño adecuado. También se agrega una torsión al hilar el algodón o poliéster en la bobina. Si la torsión es hacia la izquierda, o en el sentido contrario de las agujas del reloj, se dice que tiene una torsión Z. Si la torsión es hacia la derecha, o en el sentido de las agujas del reloj, se dice que tiene una torsión S. Durante la fase de hilado, la hebra de hilo tiene principalmente una torsión S. La torsión hacia la izquierda, o Z, se realiza durante el proceso de torsión al combinarse varias hebras de hilo. La mayoría de las máquinas de coser industriales usan hilo con torsión hacia la izquierda. La torsión agrega fuerza y estabilidad a lo que ahora es un hilo muy fino. Cuando se enrolla el algodón o poliéster alrededor de un núcleo, que es un filamento continuo de poliéster, se convierte en fibrofilamento. Después de la hilatura con anillos, el hilo está listo para el enconado. Durante el primer proceso de enconado, se enconan varias bobinas en un cono. A esto se le llama enconado sencillo, porque se empalman varias longitudes de hilo, un extremo al otro. Durante este proceso, un dispositivo electrónico limpiador controla cualquier falla o defecto y lo corta del hilo al pasar por el dispositivo. Hace algunos años se hubiera usado un nudo para empalmar los hilos después de haber sido cortados. Hoy día, un empalmador de aire hace empalmes muy pequeños, que no solo son fuertes, sino que también son tan pequeños que pueden pasar fácilmente por el ojo de una aguja. La etapa del ensamblaje del enconado también se conoce como el proceso de doblado, porque se enconan 2 o más hilados de fibras cortadas en un tubo. Esta etapa también se conoce como bobinado de pliegues, porque combina 2 hebras sencillas de hilos en una hebra doble llamada de 2 cabos. Durante el proceso de torsión, el hilo se transfiere del tubo de ensamblaje del enconado a un resorte para teñido. Al pasar las capas por la continua de torcer, estas se tuercen juntas. La torsión agrega fuerza, suavidad y uniformidad a lo que ahora se llama hilo en crudo. Al descargar el hilo en crudo de la torcedora, se empaca en contenedores para ser transportados a otra planta para el teñido y acabado. El hilo puede ser teñido en una gran variedad de colores. Para un teñido correcto, se coordinan muchos procesos y procedimientos críticos para asegurarse que el hilo se tiñe correctamente cada vez desde el principio. La selección adecuada del color es la base para todo teñido.
Coates inventó un sistema llamado Color Talk para asegurarse que dos personas diferentes ven exactamente el mismo color, aunque no se encuentren en el mismo lugar. Color Talk elimina la necesidad de transferir muestras a otros lugares, facilita la búsqueda de un tono específico y ayuda a asegurarse que los colores de los hilos se reproducen con precisión cada vez. Otro de los instrumentos prácticos creados por Coates es el programa Feedback Color Prediction, pronóstico del color producido. Este programa pronostica la cantidad de cada color que debe ser usado para obtener un tono. Después del teñido, el programa usa una ecuación para determinar si el tono original y el teñido se encuentran dentro del rango aceptable de color. La ecuación, creada por Coates y la Sociedad de Tintoreros y Coloristas, es el estándar oficial usado para medir la diferencia total entre colores. Cada producción de lote de teñido usa una fórmula específica de color desarrollada por Feedback. Para lograr el color preciso debe coordinarse cuidadosamente. El tiempo de producción, la carga, el peso del hilo, la dispensación del tinte y los químicos, la operación de la máquina y el secado. Los paquetes a teñir se cargan en el vehículo transportador y se comprimen. Los paquetes a teñir vienen de las hilanderías en resortes cruzados para teñido. Los resortes para teñido están diseñados para permitir que el tinte, llamado licor, entre y salga en cada paquete a teñir. Cada vehículo transportador se pesa antes de ser cargado, para asegurarse que se usa la cantidad correcta de tinte y químicos durante el teñido. Los tintes y químicos se seleccionan y pesan automáticamente por el sistema de servicio de color que después envía el licor a la máquina de teñido. El contacto humano ha sido eliminado de este proceso para que sea lo más preciso posible técnicamente. Cada tamaño de máquina dispone de un proceso de teñido estándar. Eso significa que una carga de 1080 libras podrá tratarse de la misma forma que una carga de 30 libras. Los factores, como el índice de flujo y el coeficiente de licor, son constantes entre el laboratorio y la carga más grande de la máquina de producción. Debido a la continua repetición del proceso, los tonos se reproducen con precisión cada vez, reduciendo así grandemente las variaciones en los resultados de los lotes teñidos. Durante la operación de acabado, se aplica lubricante al hilo. Esto es importante porque el hilo debe soportar la fricción y el calor creado al pasar por la aguja de coser. Una lubricación adecuada da al hilo una mejor capacitación para la costura, lo que significa que el hilo cose de una forma más suave y no se daña por la aguja o la tela. El lubricante, hecho normalmente de silicona, componentes de cera o ambos, se aplica en procesos de 1 o 2 pasos. En el proceso de un paso, el hilo de longitudes requeridas por los clientes se lubrica y encona directamente en los conos, tubos de plástico o carretes. En los procesos de 2 pasos, se usan diferentes máquinas para lubricar y para enconar. El producto final se marca con un código básico de identificación para controlar cada lote, preparando así el producto para el embalaje y envío al centro de distribución o directamente a los clientes. La calidad de la producción del hilo se controla cuidadosamente en cada una de sus fases. Las plantas de hilado inspeccionan los productos recibidos y controlan el proceso en varias etapas. El hilo es examinado para asegurarse que tiene la torsión y fuerza correcta. Se mide el grosor del hilo. Se examina cada lote en busca de imperfecciones o puntos débiles. Una imperfección es una parte del hilo que es demasiado gruesa. Un punto débil es una parte demasiado delgada o débil. El hilo en crudo se inspecciona una vez más antes de ser transportado a la planta de teñido. La planta de teñido inspecciona el hilo y otros materiales en crudo recibidos. Cada paso de teñido y acabado se controla con atención especial para que no haya conflicto con los tonos.
Coats desarrolló un proceso llamado Color Talk para asegurarse que tanto el fabricante como el cliente ven exactamente el mismo color en las pantallas de sus computadoras.